alguien quiera plantear el pacto fiscal sin tener un estatuto o una carta orgánica. Es un caballito de batalla. Increíble que el primer departamento en pedir autonomía sea uno de los últimos, además ni siquiera tiene un proyecto de estatuto consensuado para ser llevado al Tribunal Constitucional. ¿Cómo vamos a saber qué recursos necesitamos si no sabemos qué competencias vamos a tener? Y eso está en el estatuto. El pacto fiscal es un caballito de batalla, como en su momento fue la autonomía. Es ridículo que los que tienen 300 millones sin ejecutar por año pidan más plata si no tienen capacidad de ejecutar lo que tienen ahora. Es simplemente una manipulación política a la que alguna gente se presta. ¿Pero que se debe dar en algún momento? Tendrá que darse, pero cuando hay un estatuto, pues ¿cómo se va a dar ahorita sin saber qué competencias tiene? ¿No? ¿Para qué gastar si no saben qué, si no tiene un estatuto? ¿No? Es demagogia pura y barata. No es cierto, no es cierto. Primero hay que definir las competencias que tiene un órgano autónomo. Eso lo dice la ley marco. Y el que lo diga o lo dicen estos no lo han leído siquiera la ley marco de autonomía, ni han leído la Constitución. Buenas noches. Martes 27 de enero del año 2015, el 10º programa del año, el 2148 del ciclo. Voy a conversar con Carlos Hugo Barberí y José Luis Santisteban sobre este tema que me parece a mí, buenas noches a los dos, me parece a mí que lo dicho por Raimi Ferreira es peor que lo que dice Hugo Siles o lo que dicen otros, porque es ridículo, habla de que no sabemos cuáles son las competencias, etcétera, etcétera. Primero con usted, Carlos Hugo, cuando ustedes comienzan a estudiar la parte técnica, económica de la propuesta del pacto fiscal, ¿encontraron este asunto del estatuto? ¿Habla algo? En realidad, buenas noches. En todo el proceso que duró casi 5 meses de trabajo, de reuniones, por supuesto que se analizó en aquel equipo de trabajo, no solamente estábamos economistas, habían abogados, habían politólogos, entonces era un equipo multidisciplinario y naturalmente nosotros en la parte técnica económica recibimos los insumos de un análisis jurídico. Lo decía en una entrevista que me hicieron ayer, de que en aquel momento habíamos revisado y toda la ley marco de autonomía, que era el referente jurídico para encarar este tema, no se encontró en ningún momento una cuestión eminentemente taxativa que sea condición sine qua non el tener una estructura jurídica para poder desarrollar la asignación de recursos a las diferentes competencias, porque las competencias están claramente definidas en la Constitución y están replicadas en la misma ley marco de autonomía. Entonces, los estatutos o las cartas orgánicas, y aquí el doctor lo explicará mejor que yo, son un referente para refrendar este tipo de cuestiones. Lo que correspondía era justamente trabajar en corregir el primer gran error desde el punto de vista de la asignación de recursos, siempre lo digo, la primera de las 4 patas de la mesa que se llama pacto fiscal, que era justamente el aspecto redistributivo inicialmente, por lo menos en cuanto a lo que coparticipación tributaria se refería, porque se estaba distribuyendo en función a datos censales del 2001, ¿no? Estamos hablando actualmente del censo 2012, ya estamos en el 2015, ya tenemos 3 años de desfase, ¿no? Entonces, ya ahorita ya estamos ojo, y de repente me adelante, con el decreto 1672, que justamente salió el mismo día que se publican los datos del censo de manera global, ajustados a los que salieron preliminarmente en enero, ese día, ¿no? Mucha eficiencia, ¿no? Para que salga exactamente el mismo día, se redistribuye en función a los datos. Se aumenta. Exactamente. Y justamente de esa redistribución inicial es que municipios como por ejemplo Cobija, ¿no? Pasan a tener un incremento en ingresos por coparticipación, por lo menos en la programación presupuestaria, de alrededor de 60-70%. Porque lógicamente, por supuesto, porque de toda la torta se le estaba redistribuyendo en función a la población que tenía Cobija del 2001
Y entonces ya se dio el primer paso. Ahorita hablamos de eso, doctor Santisteban. ¿Cuánta razón tiene el doctor Ferreira, cuando el candidato del MAS, cuando dice que es ridículo plantear eso si no se tienen estatutos? Y encima dice, hay que tener estatutos para saber qué competencia vamos a tener. ¿Las competencias no son constitucionales? Claro, a ver, hay un tema, Carlos, gracias por la invitación. Primero, hay que ver los ámbitos competenciales. Y yo entiendo, por ejemplo, que doblemente es grave lo que dice Reimi, porque Reimi es abogado. Es decir, si no fuera abogado, tú diríamos es un discurso enteramente político, ¿no? O sea, es decir, uno lo mira y uno califica, eso es lo que típico se llama ignorancia supina, es decir, cuando uno sabe que se está equivocando, pero lo hace así, ¿no? Sabiendo. Y el tema de fondo es que uno mira las competencias antes del año 94, la participación popular, ¿no es cierto? Y miraba las competencias solamente de dos órganos centrales, que era el central y era el municipal. Es decir, ahí mirabas y la política económica era totalmente diferente, es decir, el municipio lo hacía todo, es decir, podía hacer todo el Estado. Y ahí, por ejemplo, uno mira, uno ve, por ejemplo, el cambio trascendental de la participación popular, que agarra esos dos mismos niveles y lo pone el nivel central departamental como un órgano articulador. Fusiona las corporaciones y ahí cambia la nomenclatura de distribución, porque obviamente le dice, te voy a dar 10 más al municipio, pero tomar la salud, tomar la infraestructura de la educación, y transfiere todo. Es decir, se lleva toda la materia económica, o sea, de regulación, se crean los CIRES, etcétera, etcétera, y transfiere todo lo que es la carga pesada llamada del Estado, que le llamaba Goni, que era la salud, la educación, los caminos vecinales, la infraestructura. Entonces ahí, por ejemplo, quedamos otra vez 5 25. competencias o 4 competencias. Exacto, 20% municipio, pero con otras competencias, ¿no es cierto? El nivel central departamental solamente, las autonomías departamentales abolidas, ¿no? Y ese fue un error político terrible de Gonzalo Sánchez Lozada, porque era imposible que lo hayan podido tumbar el 2003, con 9 prefectos electos por voto popular, asambleas departamentales, ese es otro tipo de análisis. Pero ahí parte uno de ahí. ¿Cuál es el rango competencial? Porque después de la crisis de octubre del 2003 hay una reingeniería constitucional, que obviamente, arrancada de la Constitución del 67, con 2 reformas que venían, se estableció con claridad que los prefectos no podían seguir siendo electos a dedo y que el ámbito articulador ya era muy diferente al que había con la participación popular. Así es. Elegimos prefectos, pero seguimos con la ley de descentralización antigua porque había un proceso que hacer de reingeniería jurídica, que es la que ahora se ha hecho, y vamos a más adelante a explicar el tema ese. Y a partir de ahí, por ejemplo, los prefectos electos se quedaron con las competencias que traía la ley de descentralización, es decir, con los caminos vecinales, el aspecto productivo, y ahí viene, o sea, lo trascendental. A ver, hay el cambio constitucional y hay un antes y un después. Es decir, esta norma constitucional aprueba las autonomías, que no es otra cosa que una técnica de administración política, financiera, económica y social. Eso es la autonomía, ¿no? Porque no hay un Estado federal, que es otra forma de Estado y es otro nivel y otra estructura organizacional del Estado. Seguimos siendo republicanos, unitarios, pero con autonomía, es decir, con descentralización política. A partir de ahí, cada nivel, y ahí empieza la pelea por el modelo, ahí empieza. Venía el famoso Fabián Jacks y decía, no, autonomías regionales, autonomías indígenas, campesinas, las regiones, y bueno, y se hicieron 7 niveles que podés conformar con la Constitución, ¿no? Solamente uno se ha conformado y están agarrándose a tiro entre alcaldes, concejales y autoridades regionales en Tarija, y nadie quiere saber de las autonomías regionales, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora, 7 años, 6 años ya de vigencia la Constitución, desde el 2009. Entonces ahí, por ejemplo, a partir de ese momento hay una estructura constitucional que cambia la pirámide que él señala. Y eso es terriblemente importante, porque la pirámide ante un decreto supremo estaba por encima de todo, por ejemplo, de lo departamental. Esa pirámide te dice que las leyes nacionales, las leyes departamentales, las leyes municipales, las normas indígenas están en un mismo rango de horizontalidad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice uno, ¿qué es lo que nos diferencia? Si todos tenemos salud, educación, lo que nos diferencia son las competencias. Y la forma de cómo administrar tus competencias. Para eso se crean las normas básicas. Es decir, en el país solamente deben haber 3 normas por voto popular directo. Una es la Constitución, otra el Estatuto y otra la Carta Orgánica. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, eso es el municipio. Por eso se llaman las competencias privativas que tiene el Estado, que no las puede ni delegar aunque quiera.
las exclusivas que tienen todos los niveles, los 4 niveles, las compartidas y concurrentes, donde no se puede ejercer una competencia si no es junto. Y todas están descritas. A partir de ahí el municipio tiene 43 competencias exclusivas, más las exclusivas. Exclusivas. Hay 7 compartidas y 16 concurrentes. Lo vamos a analizar el tema, ¿qué estructura ha conformado el gobierno para ir aprisionando y ahogando el proceso autonómico? Y las exclusivas del gobierno, que juntas con las exclusivas privativas, compartidas, son 83, 84, ahí están. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la Constitución establece que no puede haber ninguna competencia si no tiene recursos. Ese es el artículo 305. Y de ahí eso es lo que han trabajado ustedes. Exactamente. Pero más allácito, la Constitución establece también los recursos departamentales de una manera general. Pero también establece, el artículo 323 de la Constitución, que sos libre para crear tus propios impuestos, siempre y cuando no sean análogos. Todo ese proceso constitucional estableció que se dicten 5 leyes medulares en el país. Una era la ley marco, es decir, cada capítulo de la Constitución o cada título tiene una ley madre. Es decir, mientras el Poder Judicial tiene que tener una ley del órgano judicial y una ley del Tribunal Constitucional que haga andar la elección, la conformación, etcétera, etcétera, las autonomías, y ese capítulo de ese título tercero tiene la ley marco autonomía. Y de ahí, por ejemplo, el régimen electoral también tiene 2 leyes, y así uno va mirando, y son las leyes medulares, si no, no andaba la Constitución. A partir de ahí, por ejemplo, inmediatamente vos podías ejercer tu competencia, porque la Constitución tiene un articulito a lo último que lo abroga todo. Sí. Como es una norma suprema, ya yo podía ejercer el transporte urbano, por ejemplo, como municipio, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí se crea una estructura, ¿no?, que no la conocen desgraciadamente los políticos. Se crea una estructura que va moldeando ese no a las autonomías del gobierno y va quitando y va cercenando. Es decir, en cada área tenemos que dictar más de 300 leyes. Una de esas leyes es la ley marco, y para controlarte políticamente estableció la suspensión de autoridades, por ejemplo, y te reventaba, claro, y te liquidaba, ¿no es cierto? Donde le daba todo el poder al fiscal y te liquidaba. Que ahora se arrepintieron. Y uno va, por ejemplo, y mira la ley del régimen electoral, por ejemplo, y te dice, ¿saben qué? Como ustedes hicieron, o mejor dicho, referéndum en el 2008, y nosotros no queríamos de La Paz que haya referéndum en 2008, y no prosperó ningún proceso, esta ley de régimen electoral le da todas las competencias medulares al Tribunal Supremo Electoral, lo que lo convierte a los tribunales departamentales electorales en simples floreros, que hasta con circulares se norman, por ejemplo. Así funciona. Claro. Y uno mira las otras normas igualito, o sea, se ha creado una estructura jurídica de manera tal que se ha vuelto estructural lo del pacto fiscal, porque tenés vos que modificar y derogar cientos de leyes o decenas de leyes que chocan con la autonomía fiscal o el pacto fiscal que debe consolidarse. Y ahí, por ejemplo, otra ley medular que es la que ahoga, es la ley impositiva, porque vos podías decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay crisis, no tenemos más, búsquensela, y toditos vamos a aceptar. Pero cuando tenés una ley que te dice, no podés crear ni un impuesto, porque todo lo que no dice aquí, y son cuatritos nomás, pertenecen al nivel central del Estado, ya estás amarrado y ahogado. Es decir, no podés trabajar para vos mismo, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces no te permite legislar. Y encima más, sobre esos 4 impuestitos que te da, tenés que hacer un procedimiento burocrático ante un ministerio. O sea, ese modelo, por ejemplo, está distorsionado, aún lo que dice la Constitución. Entonces hay que hacer otra reingeniería y volver para atrás y empezar el proceso. ¿Cómo nacen esto de los estatutos y las cartas orgánicas? Como el gobierno cuando aprobó la Constitución dijo no a las autonomías, y lo dejó después y dijo vamos a ir a referéndum en los 9 departamentos, 5 quedaron centralizados y 4 quedamos autónomos. Así es. A partir de ahí, por ejemplo, como 5 quedamos autónomos, no podían haber 4 con estatutos y 5 sin estatutos si no eran autónomos. Entonces los estatutos quedaron potestativos y las cartas orgánicas potestativas, es decir, sin término ni tiempo. Ya. Pero la Constitución dice que basta la ley marco para que ande la autonomía. Entonces ahí nos agarramos todo de la ley marco y decíamos, y la ley marco, sabia en ese sentido económico, dijo, a partir de los datos oficiales del censo, porque la fórmula distributiva, por pobreza, por equilibrio
y por habitante, no ha cambiado, está ahí. Y dice, el pacto fiscal a partir de los datos oficiales del censo, la propuesta se elaborará en 6 meses y será discutida ya. Y el ministerio tendrá la obligación de hacer. Entonces, a partir de ese pacto fiscal, a partir de ese, mejor dicho, del censo, estaba la obligación jurídica y constitucional, porque nace el 305, para hacer la propuesta y debatirse, porque la competencia, y en esto vamos a también conversar las competencias, sí. Porque a la gobernación le han dado el tercer nivel de salud, el nivel más pesado, por más duro. No le han dado un peso. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, Carlos. Es ahí donde intervienen ustedes. A partir de, habrá un pacto fiscal. Ahí intervienen ustedes y se adelanta 1 año y medio, proponiendo, ¿año y medio? Más o menos. Proponiendo una modalidad para discutir el tema del pacto fiscal, no es otra cosa. Tan sencillo como eso, es decir, ¿qué es el pacto fiscal para que la gente lo entienda? No es más que un consenso entre todos los actores de la sociedad para poder tener los recursos necesarios para poder acceder y cubrir las necesidades de la población. Entre todos los poderes legalmente instituidos. Entre todos los poderes. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Decíamos al principio de que estamos en el 2015 y ya estamos desfasados con 3 años, ¿no? Para empezar. De noviembre, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, se le vino dando muchas vueltas a esto, en el sentido de que faltaban los datos a nivel de detalle, a nivel de comunidad, lo cual es un contrasentido, porque para empezar el decreto 1672 ya redistribuye la coparticipación entre los municipios. Entonces, los datos a nivel de comunidades le va a servir al municipio, a cualquiera que sea, para poder decir, ok, a ver, a partir de estos recursos... Es su propio FODA, digamos, ¿no? Cada municipio tendrá su FODA. Entonces, en función a estos recursos, el municipio en la programación operativa, las gobernaciones, en los consejos provinciales de participación popular, ¿no? Conversarán con la gente y dirán, bueno, a ver, esta comunidad, en el caso de... Tenemos tantos pobres, tenemos estos problemas. Exactamente, y en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el distrito 15, cercano a Paurito, si no me equivoco, hace falta esto, ¿no? El distrito 11, que es el centro de la ciudad, ya no necesita nada en el buen sentido. Entonces, es a ese nivel, pero no al nivel macro de redistribución de los ingresos. Ahora, ¿qué fue lo que se vio? Y me tomo del ejemplo del doctor. En el caso de los municipios y universidades, entre sus fuentes de financiamiento está coparticipación, IDH y recursos propios. Hay una... Técnicamente está mal, no son sus fuentes de financiamiento, son sus fuentes de ingreso. Son ingresos. Y hasta ahora sigue desfasada, claro. Sigue desfasada el nivel departamental. Claro. Ya, por ejemplo, no tiene ni coparticipación, salvo sea no tiene, IDH, sí. ¿no es cierto? Ahí es donde entran ellos. Ahí es donde nosotros queríamos llegar. ¿Por qué? Porque ustedes proponen que las gobernaciones, todas las gobernaciones del país coparticipen. Por supuesto, por un elemento central que se mencionó en su momento como riesgo y ahora se está cumpliendo. El IDH depende del precio del gas y el precio del gas del precio del petróleo. Entonces, lógicamente, a menores precios van a tener menores recursos de IDH. Dice Arce Catacora que a 1.30 vamos a crecer. Bueno, él sabrá cómo, ¿no? Hoy día lo dio. Él sabrá cómo. Yo simplemente menciono un solo datos oficiales. Comparativamente 2013 con 2014, la renta gasífera cayó en 0.4%, pero 2014 hemos cerrado con precios trimestrales del tercer trimestre de 2014 para lo que es Brasil y del primer semestre de 2014 para lo que es Argentina, cuando el peor o el precio más bajo en ese periodo estaba en $81, sí. ¿No es cierto? Entonces, ahorita... Hace un momento estamos en 44 a futuro de marzo. Es decir, ya estamos sobre la base de 50, 40, entre 40 y 50 para este primer trimestre. Entonces, por eso digo, bueno, ellos tendrán el justificativo. Pero aquí el tema es el siguiente. La coparticipación no depende de la volatilidad de los precios, ¿no es cierto?
si bien es cierto que el dinero que ingresa La vía coparticipación es de la renta por el interna. ingreso de renta interna. Exactamente. Uno produce, en otras palabras. Pero O no, IVA, no- cuando no pagas nos, IVA, exacto. IVA. No nos olvidemos de que buena parte del mercado interno se mueve con los ingresos de la renta petrolera, porque es tan sencillo. Cualquier alcaldía recibe ingresos por IDH y gasta y recibe y le dan factura, entonces es un traslape posterior, si se quiere. Pero no depende de la volatilidad. El IDH es directo. Entonces resulta que ahora las gobernaciones van a tener el tercer nivel de salud y de repente van a tener o pueden llegar a tener semejante bajón de recursos. Y además hay otro detalle. En la coparticipación se tiene un porcentaje máximo de gasto corriente, Ya, 25. claro, sí. En el IDH es menor, 15. Y en determinada situación 0, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, si yo he asumido una responsabilidad de un tercer nivel hace 3, bueno, con la misma ley marco de autonomías en realidad, y resulta que para que ese hospital funcione, yo he contratado médicos, he contratado enfermeras, los estoy pagando, y resulta que ahora me baja el ingreso, pero yo tengo el costo Las mismas administrativo, obligaciones. pero tengo el costo administrativo que no puede ser más de 15%, y encima todos los años tengo que subirle el sueldo, que esto y que lo otro. Entonces, y claro, pásese 1 milímetro del techo máximo y al otro día está la autoridad, la MAE afuera. Entonces, es complejo. Por eso es que se dijo o se planteó, ok, que se redistribuya, o en este caso que las gobernaciones coparticipen. Okay. ¿Cómo pueden participar las gobernaciones o coparticipar? Porque aquí hay municipios y universidades, ¿sí? Claro, en el caso de las universidades es un tema aparte porque su competencia es bastante clara, Sí, ¿no es claro. cierto? En el caso... ¿Cuánto por ciento coparticipan es el monto de las coparticipaciones departamentales? Bueno, en realidad, si nos vamos al dato que muestra Impuestos Internos ha hecho una cifra récord de recaudación que casi llega a los 50.000 millones de bolivianos, la aduana casi llega a los 15.000 millones de bolivianos en el 2014, entonces ese monto en el caso de la coparticipación... ¿El cuánto por ciento le toca? Como está ahorita, a los municipios es 20 y a las universidades es 5. Okay, listo. Y para el nivel central, el saldo, 75. Ya, 75. Lo que se planteaba, ¿no?, que al final de cuentas se afinó bastante y fue la propuesta que finalmente la gobernación socializó y es la propuesta consolidada, es justamente que ese 75-25-5 quede en 50-50. 50 el nivel central y 50% las otras tres instituciones. Los otros tres actores. Claro, porque obviamente entre municipios y universidades van a tener competencias concurrentes que tienen que discutir para ver desde dónde y hasta dónde financian unos y otros, porque de hecho es necesario, y es más, dentro de los mismos municipios. Por eso es que la ley de participación popular, por ejemplo, en el tema de salud, era muy sabia, donde establecía, por ejemplo, que aquellos municipios que eran pequeños, de menores a 5.000 habitantes, podían mancomunarse para estructurar su directorio local de salud, porque lógicamente un municipio de Moro que tiene menos de 5.000 habitantes no va a poder tener una estructura administrativa para tener un gerente de salud, un administrador de hospital, que para empezar no lo tiene, enfermeras en fin. Entonces, ese tipo de situaciones sabiamente estaba estipulado. Ahora, dentro de la cobertura de esas competencias, todos los municipios tienen que ver de qué manera yo como municipio efectivizo el cumplimiento de esa competencia. Por ejemplo, tengo un municipio donde es tan pequeño que tiene solamente 2 postas sanitarias, ¿no?, o 2 centros de salud de primer nivel. Es más importante, por ejemplo, que yo tenga una buena ambulancia para salir rápido y hacerlo llegar al primer hospital de segundo nivel. Un ejemplo claro: Santiago de Chiquitos probablemente necesite algo parecido. La Guardia, que es un municipio. Bueno, La Guardia es un poco más grande, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La Guardia tiene mejores condiciones, pero vámonos a un municipio pequeño.
Entonces, no va a tener que construir un segundo nivel, aunque Pucará no va a construir un segundo nivel de un hospital de segundo nivel, ¿no? Si la población que tiene no alcanza más que apenas... No justifica. 2.300 veces. Entonces, de eso se trata, y era el otro paso más, aparte del pacto fiscal. Alguna vez lo dije, tenía otro tema mucho más complejo después, porque primero es toda la redistribución, la ordenación de la casa, bajo qué normas de prudencia fiscal yo voy a trabajar, hasta cuándo me endeudo, ¿no? La tesorería, desde cuándo me van a pagar, que no me difieran a 90 días el pago de IDH, etcétera, etcétera. Eso es cosa que está ocurriendo en este momento. Después, una vez tengamos todos los recursos y ya esto esté andando, de ahí hay que afinar la otra parte, que es efectivamente ver si los ingresos, de la forma en que se redistribuyeron, cubren los costos competenciales. Porque puede ser que no hay fórmula perfecta. Puede ser que la fórmula que se haya hecho para algún grupo de municipios resulte de que, en el buen sentido, les sobre dinero y para otros les falte. Entonces hay que regular esta etapa de alguna manera, pero eso ya es posterior. Hay municipios que están quedando incluso en este momento con esta coparticipación en muy mala situación. Vamos a ir al corte. Cuando volvamos me va a explicar a usted cuáles son las distribuciones competenciales, ¿ok? Para que la gente se ubique en esto. Dale.